Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales que uno se lee Marvel y DC y el otro fútbol que toca hoy. Y acá estamos para hablar de lo que dejó el Trofeo de Campeones. La verdad es que creo que nunca hemos hablado del Trofeo de Campeones y la verdad es que, bueno, entra dentro de esta dinámica de títulos del fútbol argentino y creo que hay que mencionarlo, ¿no? Es un título novedoso, que ya ha tenido varios campeones y que, bueno, en este caso enfrentó al campeón del torneo Apertura Platense contra el del Clausura Estudiantes. Esto se dio una semana después de lo que fue aquel campeonato de Estudiantes la semana pasada, estuvimos repasando, ¿no? Pero bueno, creo que el Pincha, bueno, vuelve a lograr un título, con todo lo que eso conlleva. Yo creo que es un título que no vamos a estar viendo la importancia acá, pero que, bueno, todos los títulos cuentan uno y eso hay que tenerlo en cuenta. Y Estudiantes, estos años, como lo hemos dicho, ha competido a la altura. Obviamente que este podcast es medio complicado de hacer porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un título de un partido, de un equipo que hablamos hace una semana y que ya todo lo que pueda decir Estudiantes queda redundante, y de Platense, que ciertamente hablamos hace un tiempo y que quizás tengamos más para hablar de Platense. Pero bueno, vamos a seguir reconociendo a los Estudiantes, que en este caso volvió a arrancar perdiendo con el buen gol de Zapiola, la ley del ex, y lo dio vuelta con un doblete de Alario. En este caso, un jugador que llegó para ser actor principal y se transformó en actor secundario. Que llegó, si bien se sabía que no estaba con el mismo nivel de antes, llegó como un refuerzo rutilante. Y que todo el fútbol argentino miraba de cerca y le costó. No estuvo bien, no logró ganarse todo el puesto, es cierto que competía con Carrillo, pero que no tuvo una faceta goleadora muy importante. Y sin embargo, ingresó en la final, marcó un doblete y le dio el título a Estudiantes. Es así, en una ráfaga sobre el final, nuevamente Estudiantes vuelve a imponerse y eso conlleva un mérito muy grande, porque cuánta más hambre de gloria o cuánto más impulso, quizás esa es la palabra más adecuada, puede ya tener un equipo que salió campeón de algo grande hace una semana. Y va un trofeo que, bueno, tiene una dinámica distinta. Bueno, ahí está Estudiantes, que nunca lo puedes dar por vencido, que va a seguir compitiendo hasta el final y que siempre tiene guardado algo más. Eso no quiere decir que gane todas las finales, obviamente, pero que siempre va a competir este Estudiantes de Domínguez, y a lo largo de la historia de Estudiantes lo ha demostrado. Fue una final que en la primera mitad fue ciertamente aburrida, con poco ritmo, mucha pierna dura, demasiadas interrupciones, se jugó realmente muy poco, había arrancado bien el partido. Y ya en la segunda parte aparecieron las emociones, el gol de Zapiola y un partido que se fue por un lado más apasionante, si bien tampoco creo que el gran juego haya estado. Y Estudiantes en una de las pocas situaciones empató el partido y después lo terminó ganando con el impulso. Creo que para Platense queda una desazón, ¿no? A ver, estuvo cerca. También, obviamente, es un año inolvidable para Platense, el año de su primer título, es más ni menos. Y también algunas cosas interesantes de un equipo que le costó mucho el segundo semestre. Suele pasar con los equipos campeones que el segundo semestre le cuesta. Le pasó el año pasado a Estudiantes. Y le costó el semestre a Platense, le costó afirmarse, ganar. Y es cierto, se fue la dupla, cambiaron algunos nombres, muy pocos, pero bueno, es lógico. Y bueno, son varias las cuestiones. Y Platense, bueno, ahora con técnico nuevo, con Zunino, bueno, quizás pueda llegar a encontrar algo interesante. Recordemos, va a jugar la Copa el año que viene. Habrá que ver cómo se refuerza. Pero me parece que encontró de vuelta algunas cuestiones que está bien, no las pudo manejar para ser el campeón, pero por lo menos encontró ciertas seguridades que por ahí había perdido o cierta cara que había perdido un poco. Veremos, será cuestión de tiempo. Y para Estudiantes, bueno, nuevamente, ¿no? Un título más. Cierra el año de manera impresionante porque la verdad, más allá de todo, cuando Estudiantes se metió por la ventana en los octavos del torneo de clausura. Y el segundo semestre de Estudiantes, más allá de que la eliminación con Flamengo le había vendido cara, la verdad no era un semestre prometedor. De hecho, hasta lo que más se destacaba era el clásico con Gimnasia en la fase regular, y se ponía en duda que clasifique, se puso en duda todo el semestre a Domínguez, y sin embargo ganó, y se quedó con el torneo de clausura. Y de chapa, ya cuando, bueno, quizás la gente no le pedía tanto,
se llevó el trofeo de campeones. Entonces hay un mérito detrás de eso. Vamos a ver qué tal se va a dar el año que viene, porque Estudiantes tiene complicaciones con respecto al caso de Foster Giret, la sigue teniendo, pero tiene un buen plantel, tiene un plantel comprometido. Vamos a ver quiénes se quedan, quiénes se van, y cómo se conformará el plantel de cara a lo que viene. Pero tiene auténticos guerreros, ¿no? Jugadores que sienten las situaciones y que todos los que entran lo hacen también muy bien, ¿no? Porque lo hemos hablado. No solamente los titulares, sino que Estudiantes ha tenido que rotar a veces, o por las situaciones en las que ha compartido, cambiar a un jugador, y eso lo ha hecho muy bien, la verdad. Entonces, todos son claves. Es un equipo que realmente se ha logrado adaptar a distintas circunstancias, con un técnico que realmente ha hecho un trabajo espectacular de su llegada a Estudiantes, ha transformado nuevamente una historia ya gloriosa, la ha recuperado, que Estudiantes por ahí venía de buenas actuaciones, pero le costaba dar ese salto nuevamente. Bueno, lo logró con Domínguez y una muy buena base de jugadores. Y bueno, nada, creo que como comentario final cabe destacar nuevamente algunas cuestiones con respecto a la organización. Yo no sé si lo mejor es que estos partidos se jueguen en estas fechas. La verdad lo digo, Estudiantes viene, pero no lo digo por Estudiantes, de hecho Estudiantes terminó siendo campeón. Pero Estudiantes viene a jugar hace una semana el trofeo de campeones, el torneo de clausura, perdón, al final con Racing. Digo, no tanto, ya el año tuvo bastantes partidos, que encima este partido se empataban y a la larga, que milagro no fueron. Entonces, digo, no le encuentro tantísimo el sentido a que se juegue ahora, ¿no? Seguir con un calendario tan largo, o que me dirán, bueno, quizás no cambia tanto un partido, bueno, pero quizás arrancar el año con esto, o un poco más adelante, cambia un poquito el parecer de los equipos, ¿no? Porque como que queda largo, como que queda siempre algo más. Y la verdad es que, nada, entiendo, es un calendario tan apretado del fútbol argentino que obliga a esto, ¿no? Casi se juega en Navidad el partido. Y la cantidad de copas que todavía se deben, y veremos cómo será el menjunje del año que viene, ¿no? Pero la verdad es esa. Me parece que el fútbol argentino necesita ciertamente una reestructuración, un montón de cuestiones. Ya lo hemos hablado 500 veces por acá y demás, pero la verdad es que, bueno, el tema fechas y el tema sede. La verdad, a ver, es cierto, es más cerca de Santiago del Estero, y me dirán en los comentarios, no te viene nada bien, pero la verdad es que uno tiene que seguir quejándose. Cuando uno se tiene que quejar, se queja. Cuando uno tiene que reconocer, reconoce. Y la verdad, lo que tengo para decir es que me parece que la sede, no sé si es la adecuada para una final. Es sede del Estadio Único de San Nicolás, que es un estadio muy lindo. Es sede de Copa Argentina, me parece bien. Se han llevado algunos partidos ahí y parece que está bien. Yo no sé si para una final. Me parece que no sé si tiene la estructura necesaria. Es un estadio que no tiene todavía un desarrollo necesario como para albergar una final. Y hasta incluso te digo, para partido de Copa Argentina debería hacer algunos cambios. Hubo quejas con respecto a conexión, en cuanto al lugar, en cuanto a un montón de cuestiones que la verdad uno no termina de comprender por qué se complica tanto todo. Pero insisto, no es contra San Nicolás, tampoco era contra Santiago del Estero cuando uno se quejaba de Santiago del Estero. De hecho, el estadio de Santiago del Estero tiene algunas comodidades más, pero también tiene un montón de cosas para corregir, más allá de la distancia de los clubes. Pero bueno, estamos en un momento en el que todo se complica demasiado. Y bueno, nada, es un estadio que todavía le faltan comodidades en relación a todo. Y bueno, nada, se cerró el año de fútbol argentino, un año más. Después, bueno, vamos a hacer un análisis ya más general. Vamos a hablar de todos los campeones que ha tenido el año, pues han sido varios. La verdad es que ha sido un año plagado de campeones, con muchas finales, que hemos analizado la gran mayoría, hemos hablado de todo. Y bueno, nada, el año que viene, bueno, veremos qué es lo que va a suceder, ¿no? Ahora, bueno, con los podcasts vamos a estar hablando de todo un poco. Va a haber bastante contenido de fútbol europeo, lógicamente, porque es lo que se va a estar jugando, y mucho contenido de mercado de pases. Vamos a tratar de nivelarlo, pero algo de mercado de pases hay que hablar. Y bueno, de algún amistoso dando vueltas hasta que arranque el torneo a finales de enero. Se va a hacer larga la espera, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sea lo más o menos, para ustedes, para uno. Y bueno, nada, gracias por haber estado al otro lado. Nos estaremos escuchando el día lunes. Yo les aviso bien esta semana cómo va a ser la dinámica, porque los podcasts van a salir, eso sí, pero cómo va a ser la dinámica de qué va a salir, ¿no? Porque esta semana tocaría Marvel, pero bueno, no sé si lo vamos a terminar haciendo así con la tercera temporada de What If.
Pero ya les adelanto que el día miércoles vamos a hacer un especial de Navidad. No, vamos a hablar de algunas cuestiones navideñas en el cine de superhéroes, que nunca viene mal porque es 24 y ya después el 26 seguimos y demás, bueno, con todo lo que venga, que bueno, no tendrá que ver tanto con todo, y bueno, ya después que hará el fin de año, ¿no? Y el viernes 2 será el primer podcast del 2026, y bueno, ya calentamos motores por lo que se viene un año bastante cargadito en cuanto al fútbol argentino, mucho más, con mucha competencia, con copas, con demás. Se ha pasado volando el año, no lo sé, pero ha sido un lindo año, más allá de las cuestiones de queja que uno puede tener. Ha sido un cierre de año bastante agitado, con muchas cosas, con cosas de todo tipo, y bueno, nada, bastante para analizar. Gracias por haber estado al otro lado, nos estaremos escuchando el lunes mañana. Hasta tanto que estés bien, nos vemos. Chau, chau.